Muy buenas noches. Gracias a todos por estar conectados con nosotros en este séptimo espacio de Twitter, ya séptimo, sobre esta cobertura del proceso electoral de plaza pública que hemos llamado Radar Electoral. Hoy vamos a conversar con dos invitados que saben mucho sobre el tema de cómo descifrar tantas situaciones que están pasando al mismo tiempo y pues que para muchos de los ciudadanos se vuelve realmente un enredo en medio de este proceso electoral. Pues hemos escuchado constantemente que hay impugnaciones entre los políticos y aún no se definen todas las candidaturas, a pesar de que en pocos días se cierra el proceso para recibir expedientes de los candidatos en el Tribunal Supremo Electoral. Y le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son la investigadora sociopolítica Celia Aguilera y el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral Gabriel Medrano. Buenas noches a ambos. Les doy un espacio para que saluden a quienes nos escuchan esta noche. Primero las damas. Gracias, magistrado. Hola, buenas noches. Muchísimo gusto a quienes nos acompañan y muchas gracias a Plaza Pública por el espacio. Esperamos que la conversación pues sea bastante rica para quienes nos están acompañando, que aprendamos bastante del magistrado, que aprendamos también de las preguntas que nos hagan del público. Así que bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Plaza Pública, y estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Es primera vez que participo en Twitter. Me ha costado un poquito poder saber cómo es la parte técnica, pero aquí estamos a la orden. Lo único que yo puedo ofrecer es la experiencia que tengo de haber estado en otros tiempos, en otras épocas, en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nos costó un poco iniciar este espacio, pero ya estamos acá. Y sí, como lo decía Celia, recuerden que pueden enviarnos sus dudas o comentarios y las vamos a leer en vivo y tratar de resolverlas con los invitados que tenemos hoy. Y bueno, quisiera yo hacer una actualización de lo último que ha pasado en torno al proceso electoral. En los últimos días, pues toda esta actividad de los partidos políticos se ha vuelto más intensa cuando nos quedan solo 4 días para iniciar oficialmente, y remarco aquí oficialmente, la campaña electoral. A partir de las 0 horas del lunes 27 de marzo, el próximo lunes, vamos a escuchar las cancioncitas de los partidos, de los candidatos. Las paredes van a estar saturadas con las fotos de los candidatos, y los anuncios en la radio, en la televisión y en las redes sociales principalmente estarán presentes pues en todo momento. Aquí pues hay que decir que casi todas las organizaciones ya han hecho campaña anticipada, ¿no? Antes del inicio oficial, pero solo algunas han sido sancionadas por el Tribunal Supremo Electoral, y un poco de esto vamos a dialogar con los dos invitados. Les quiero actualizar también que hasta la fecha, según el Tribunal Supremo Electoral, van 17 binomios presidenciales con credencial. Falta todavía que reciban la credencial en los próximos días los binomios de los partidos VOZ, WINAC y Cambio. Y aún se espera la papelería de los partidos políticos Poder y Mi Familia. Se esperan más o menos 22 binomios presidenciales. Y pues tenemos que recordar que los binomios de los partidos políticos MLP y Podemos no han sido inscritos, también el del partido Creo recientemente. Y es necesario remarcar que este año hay hasta
ayer en la página electrónica del Tribunal Supremo Electoral inscritos pocos comités cívicos que son quienes que pueden postular candidatos a alcaldes y a corporaciones municipales, pocos en comparación al menos con hace 4 años, ¿no? Van 50 comités cívicos actualmente y el año pasado se inscribieron 98, según una información de prensa libre. Y también la más reciente información, hace 2 días el Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción del binomio presidencial del partido Creo, conformado por Francisco Arredondo y Francisco Bermúdez, porque según el Registro de Ciudadanos, el finiquito de Arredondo, quien es el candidato presidencial, no cuenta con validez. Este mismo argumento pues, fue el que sirvió para dejar fuera de la contienda al binomio del partido del MLP, conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Están fuera de momento a espera de que se resuelva todavía un amparo en la Corte Suprema de Justicia. Y pues el partido Creo ya presentó un recurso de nulidad contra esa decisión del recurso de ciudadanos en busca pues de que inscriban a su binomio. Esta semana también la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que ahora dirige Rafael Curuchiche, solicitó retirarle la inmunidad al candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, por posible conspiración para la obstrucción de justicia, al haber pedido en conferencias de prensa que el Ministerio Público no investigara a periodistas del diario El Periódico por hacer publicaciones sobre el caso del fundador de ese medio, José Rubén Zamora. Luego Curuchiche pues presentó un oficio en el Tribunal Supremo Electoral en el que acusaba de campaña anticipada a Mulet por haberse pronunciado en conferencia de prensa. Y hoy, de nuevo, Curuchiche acudió al TSE para ampliar esa denuncia también por supuesta campaña anticipada, porque anoche Mulet concedió una entrevista al noticiero CNN en español. Pues luego de esta pequeña actualización, eh, quiero formularle la primera pregunta a Celia Luna. Celia, ¿por qué estamos viendo tanta discrecionalidad del TSE para la inscripción de candidatos? ¿Y realmente estamos presenciando un proceso electoral o es nada más un juego político con las cartas ya marcadas? Bueno, justamente eso es uno de los principales retos que se ve de este proceso electoral, ¿no? Y es la pregunta que nos hacemos la ciudadanía, los observadores o las misiones de observación electoral, algunas de las que ya están empezando a trabajar, ¿verdad? Es correcto, digamos, o sí se puede marcar como una discrecionalidad la que tienen los magistrados, los actuales magistrados del TSE. Digamos que el análisis sí va por ahí, ¿verdad? Como tú bien mencionabas. Eh, el candidato a la vicepresidencia por el MLP, Jordán Rodas, como ex procurador de derechos humanos, pues lo primero que le dijeron es, miren, no tiene finiquito por cuestiones que se habían dado posterior a que la Contraloría se lo emitiera. Y ahora vemos que como una suerte de que el Tribunal Supremo Electoral diga, miren, no nos estamos yendo solo contra unos candidatos, sino que vamos a tratar de ser lo más homogéneos con todos. Lo que se dice, o digamos que lo que se podría leer es, no crean que solo nos estamos yendo en contra de candidaturas de corte ideológico de izquierda, sino que también pueden ver que a las candidaturas de derecha pues les estamos aplicando los mismos criterios, ¿no? Entonces, si este candidato tampoco tiene su finiquito, que como tú bien lo decías, ahora se está hablando de una invalidez, entre comillas, del finiquito, eh, pues el TSE lo usa como argumento para decir, estamos teniendo un criterio homogéneo, ¿no? Pero sí preocupa justamente esa discrecionalidad. Ahora, la pregunta, ¿por qué? La respuesta a la que nos lleva es, creo yo, sin duda, eh, ahí sí que premiar a unas candidaturas sobre otras, ¿verdad? O mejor dicho, permitir unas candidaturas y otras no. Eso es lo que se podría leer, ¿no?
de por qué estamos permitiendo a unos y por qué no a otros. Definitivamente, es decir, queremos a estas candidaturas y estas no. Estas candidaturas pueden resultar un poco incómodas para el status quo y estas otras no. Entonces, esas serían las razones, ¿verdad?, por las que se esté dando tanta discrecionalidad, por las que un día se admiten unas candidaturas, al otro día sale el TSE con estas innovaciones, entre comillas, bueno, yo puedo revocar una decisión que ya había tomado, que no es así, no es que las autoridades puedan innovar, como les digo, de esta manera, sino que pues están llamados a hacer lo que la ley les permite, ¿verdad? Y la ley, pues, es muy clara en cuanto a qué es lo que le toca a cada uno, ¿no? Al registrador de ciudadanos, por ejemplo, pues es la inscripción, si tomar en cuenta eh, ciertos criterios, ¿verdad? Que ahí también podríamos entrar a debate, pues qué tan preferible o no es que se tengan criterios como el 113 constitucional, que cómo los medimos, ¿verdad? No es que sean malos los criterios, sino que cómo los medimos al final, qué es idoneidad, qué es honradez, cómo se mide esto, cómo lo veo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones son las que ya entran o las que ya permiten, digamos, que se dé este tipo de discrecionalidad. Eh, yo recuerdo que desde el proceso de 2019, definitivamente antes también, ¿verdad? Pero ya lo que yo recuerdo, en 2019 se pedía a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al registro de ciudadanos, que tuvieran una eh, unificación de criterios, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es justamente saber qué es lo que se va a calificar, cómo se va a calificar, para tener una idea más clara, o una base, digamos, más clara, para todas esas candidaturas. Entonces, es lo que buscamos, creo yo, cada 4 años, ¿verdad? Tener una certeza de qué es lo que podemos esperar por parte del Tribunal Supremo Electoral y, sobre todo, por supuesto, las y los candidatos, saber qué es lo que se va a esperar de ellos y como con qué vara se les va a medir, ¿no? Y literalmente estoy hablando de medir. Yo sí creo que deberían de ser cuestiones como más medibles, ¿no? Pero por ahí creería yo que va la razón por la que la magistratura del TSE ha sido tan discrecional en cuanto a quienes se les permite participar como candidatos y a quienes no. Bueno, mientras se conecta de nuevo el ex magistrado Medrano, les decía que quisiera hacer un repaso también por esos principales cuestionamientos que se han dirigido a este Tribunal Supremo Electoral. Uno de los primeros fue el veto al partido MLP, al binomio presidencial del MLP, porque su finiquito se consideró inválido. Eh, y al partido Podemos, al binomio presidencial del partido Podemos, porque se consideró que el candidato a la presidencia, Roberto Arzú, había hecho campaña anticipada, y como ya lo hemos mencionado antes, campaña anticipada han hecho casi todos los partidos políticos, y no es que todos, pero solo algunos pocos ha sancionado el Tribunal Supremo Electoral. Otro de los cuestionamientos también fue la forma como inscribieron al candidato a diputado o precandidato a diputado Manuel Valdizón del partido Cambio. Y sobre este proceso, pues hemos preparado una nota en Plaza Pública que se publicará próximamente, de cómo actuaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Otro de estos cuestionamientos podríamos mencionar Sí, sí, ex magistrado, ¿nos escucha bien? Ahorita sí, ahorita sí. Muy bien. Bueno, aprovecho entonces para formularle la primera pregunta. Diga. Hemos hablado un poco no sé si escuchó bien a Celia, pero remarcaba Más por o ahí menos. algunas decisiones discrecionales del Tribunal Supremo Electoral para inscribir a los candidatos a cargos públicos. Y de esto ya habíamos platicado antes con usted en una entrevista para la nota que hemos preparado en Plaza Pública,
pero quisiera que nos hablara un poco si durante su paso por el Tribunal Supremo Electoral se dieron situaciones similares a las que estamos viendo hoy en el proceso electoral y qué análisis hace de estas elecciones en lo que va actualmente. Bueno, vea, este problema del finiquito está dando mucho que hacer, ¿verdad? Y en esta primera etapa del proceso electoral, pues ha llevado al punto en que el Tribunal Supremo Electoral está desaprobado en esta primera etapa por las cuestiones que han sucedido. Quisiera indicar que esta exigencia del finiquito me parece que es una modificación de una reforma a la ley electoral del 2016. Antes de eso, de esa reforma, sí creo que la del 2016, no era un requisito para la inscripción el prequito o bien la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones, como se le denomina legalmente, no era un requisito para y siempre de acuerdo con la ley de probidad para tomar posesión del cargo los electos. Y pareciera que esa disposición legal que había anteriormente a las últimas reformas era más adecuada y más pertinente. Considero que una de las cuestiones con el famoso finiquito es que la ley electoral, al establecerlo, indica la fecha de emisión de dicha constancia no deberá ser superior a 6 meses. A mi interpretación, si se presentan candidatos con esta constancia de inexistencia de reclamaciones expedida por la Contraloría General de Cuentas y tiene una vigencia no superior a 6 meses, como estipula la ley, pues debe de aceptarse esa conciencia. Que hay candidatos que la han presentado y que la constancia es validada por la Contraloría de Cuentas. O sea, se hace una corroboración de la constancia que se está presentando. Y entonces ahí puede suceder que haya una denuncia, como entiendo que ha pasado en algunos de los casos, y eso prácticamente se ha tomado como invalidez de la primera constancia. Yo creo que esto ocasiona esta falta de certeza que se siente en este proceso electoral. Ahora bien, vemos que hay, por lo menos de los binomios presidenciales, tres situaciones, tres binomios en problema de inscripción. Uno pendiente de resolución del propio Tribunal Supremo Electoral a través de un recurso de nulidad. Y los otros dos están en acciones de amparo, que tiene que resolver primero y luego y en segunda instancia la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vamos a llegar ahora al cierre ya de la inscripción con cierta incertidumbre de qué finalmente se va a resolver en estos casos. Y seguimos con esa
falta de certeza que se está sintiendo en este proceso electoral. Debo señalar también que en esta cuestión de los requisitos de inscripción, hay poco desarrollo digamos, del artículo 113 de la Constitución y de algunas de las prohibiciones que la propia Constitución establece. Hay poco desarrollo en la ley electoral y de partidos políticos. Y esto da margen a esa indeseable discrecionalidad que lleva a estos problemas legales que hacen que el proceso electoral entre en etapas de judicialización, lo cual no es deseable. Debería de existir normas más precisas y más desarrolladas para esto que ya se ve que en los últimos procesos ha dado tanto problema en la fase de inscripciones. Cabe señalar que el Tribunal Supremo Electoral en su momento, creo que en el año 2021, presentó reformas a la ley electoral y entiendo que se contemplaban algunas de estas situaciones. Presentó, haciendo uso de su iniciativa de ley, presentó reformas a la ley electoral, las cuales, no obstante haber tenido el tiempo necesario para el efecto, no fueron aprobadas por el Congreso de la República. Entonces, ahí también debemos de tener claro que también hay ahí una falla muy grande, porque el Tribunal Supremo Electoral presentó reformas basadas en lo que la comisión que la propia ley establece que se debe de institucionalizar después de cada proceso electoral. En esa comisión CAME, creo que se le llama, se plantearon por parte de instituciones académicas, de partidos políticos y de otras organizaciones una serie de reformas que luego el Tribunal Supremo Electoral las recogió, las pertinentes, que ameritaban propuesta de reforma electoral, y las planteó al Congreso y al Congreso no las aprobó. Me quedaría en esta primera intervención hasta ahí, salvo que quisieran que amplíe algo. Gracias, ex magistrado. Y yo quisiera hacerle una repregunta sobre algo que mencionó sobre el artículo 113 constitucional. Usted mencionaba que hay hubo poco desarrollo, o ha habido poco desarrollo de ese artículo. Si nos pudiera ampliar más en esto, y si entonces quiere decir que los magistrados del TSE pudieron hacer más sobre ese artículo. De nuevo, no estoy escuchando nada. ¿Qué tal ahí? ¿Sigue sin escucharnos? Ahorita sí lo escuché. Ahorita sí lo escuché. Ok, sí, le formulo la pregunta de nuevo. Si nos pudiera ampliar sobre lo que mencionaba No. Bueno, creo que seguimos teniendo problemas con el ex magistrado Gabriel Medrano, quien mencionaba que ha habido poco desarrollo sobre ese artículo 113 constitucional, que ya lo hablábamos antes, pues hay criterios unificados de parte del Tribunal Supremo Electoral para aplicarlo. Mientras restablecemos la comunicación con el ex magistrado Medrano, quisiera formularle una nueva pregunta a Celia. Celia, ¿qué nos dice el actuar del fiscal de la FESI que presentó un antejuicio contra uno de los candidatos que, pues según las encuestas de los propios partidos políticos, tiene posibilidades de meterse a la segunda vuelta del proceso electoral?
Hablo de Edmond Mulet. ¿Es posible que le revoquen la candidatura a Edmond Mulet a estas alturas de la elección? Bueno, primero, ¿qué nos dice el actuar del fiscal de la FESI? Sí veo preocupante esa instrumentalización que se pueda estar haciendo del Ministerio Público, sobre todo en cuestiones que no tienen que ver con la función del Ministerio Público, ¿verdad? Si lo pensamos así, esta es la investigación penal y si nos vamos a las cuestiones que él está señalando por parte del candidato del partido Cabal, de Edmond Mulet, él señala cuestiones que son puramente administrativas y que es el Tribunal Supremo Electoral en este caso el que debería de dilucidar. Eh, digamos que tú ya lo mencionabas, ¿verdad? Si hay otros casos de campaña anticipada, no solamente el aparente o supuesto caso de campaña anticipada por parte eh, del candidato del partido Podemos, si hubiera otros, digamos que es el tribunal el que tiene que entrar con algunas sanciones administrativas. Pero ahora bien, digamos que la ley electoral y de partidos políticos es también muy laxa y ese es otro problema normativo que se tiene, ¿verdad? En cuanto a qué es campaña electoral anticipada, porque si se indica, digamos, que tiene que haber un llamado al voto por el candidato o por el partido político, ¿verdad? Y pues hasta el momento, al menos yo no he visto anuncios o no he visto entrevistas incluso que se hacen muchas veces en la radio, en la televisión abierta, en la que los candidatos hagan ese llamado al voto. Creo que sí han sido bastante como precavidos en cuanto a no caer en esa especificidad de la norma, ¿verdad? En hacer ese llamado al voto, aunque claro, la ley sí permite y lo permite en este periodo o en esta etapa, digamos, del proceso electoral, presentar a los partidos políticos, presentar sus ideologías, presentar incluso su plan de gobierno, que muchas veces digamos, son las prácticas que tienen los partidos políticos, específicamente, mejor dicho, las y los candidatos, ¿verdad? Pero no se está cayendo en una campaña anticipada. Y en todo caso, pues es el Tribunal Supremo Electoral sin una coacción del Ministerio Público el que debería de determinar estas cuestiones, ¿no? La Inspectoría Electoral es la que lo tiene en parte como una de sus responsabilidades y también en este caso, a partir de las reformas que se hicieron en 2016, pues sería la unidad de medios de comunicación y estudios de opinión. Pero, como les mencionaba, ¿qué nos dice ese actuar? Si estamos viendo una instrumentalización pues de la institución que se debería encargar de la investigación penal, que eso es otra cuestión. No es que haya un delito, por así decirlo, por hacer campaña anticipada, sino que, como les decía, pues es una cuestión que sí se prohíbe dentro de la ley electoral y de partidos políticos, pero que a su vez tiene que pasar por procesos administrativos, no es una cuestión penal. Entonces sí preocupa que se pueda elevar a un caso penal cuando no debería serlo, ¿verdad? No es que haya un delito tipificado de campaña electoral anticipada. Entonces no debería ser el Ministerio Público en este caso el que indique qué es lo que debe hacer el Tribunal Supremo Electoral y qué es lo que no debería hacer, ¿verdad? Claro, por supuesto. En resumidas cuentas, Celia, entonces va a ser decisión en este momento del Tribunal Supremo Electoral qué hace con esas denuncias que presentó el fiscal Curruchiche. Y sobre eso me surge otra duda. Bueno, ¿cree usted que sí tenía la facultad para hacer esa denuncia el fiscal Curruchiche en el Tribunal Supremo Electoral? No, o sea, como bien les digo, no creo que tenga que ser una cuestión que, a ver, el Ministerio Público tiene ciertas funciones y ahí sí que, pues, las denuncias penales sí se ponen en el Ministerio Público, pero a ver, no debe un fiscal, sobre todo un fiscal contra la impunidad,
que ahí estamos hablando de delitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda impune? Son los delitos. Un fiscal contra la impunidad no debería, a mi criterio, estar perdiendo el tiempo poniendo, entre comillas, denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por supuesta campaña anticipada, porque nuevamente no es que se esté persiguiendo un delito en este caso. Entonces, no era de la competencia del fiscal. Eh, en todo caso, son procedimientos que deben surgir dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral, deben ser eh, investigados, digamos, por el Tribunal Supremo Electoral, como ya les decía, las instancias, la Inspectoría Electoral, está también la unidad de fiscalización de medios, perdón, la unidad de medios y de estudios de opinión, las que deberían estar haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Pero un fiscal del Ministerio Público definitivamente no lo tiene dentro de las suyas. Claro, claro, bueno, veremos qué pasa con esta solicitud que hizo o con esta denuncia que hizo el fiscal Curuchiche, que se presentó pues 2 días seguidos a denunciar una supuesta campaña anticipada del candidato Edmond Mulet. Quiero leer algunos mensajes antes de ir con más preguntas. Arroba JJKBill dice sobre el tema que estamos hablando de Edmond Mulet. Únicamente aplican multas según el 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos, pero no le pueden anular la candidatura porque ya está inscrito. Eso es lo que menciona él. Sin embargo, hay antecedentes de que hace 4 años revocaron una candidatura o la inscripción de un binomio presidencial después de que este binomio ya había recibido credenciales. Me refiero al binomio del Partido Prosperidad Ciudadana, que en ese año estaba conformado por Edwin Escobar y por Blanca Alfaro, que hoy es magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral, y que ella fue una de las magistradas que firmó la revocatoria de oficio de Manuel Valdizón hace unos días, de lo que ya vamos a hablar en un momento. Quiero agradecerle también a nuestra community manager, Nidia Fuentes, que nos está apoyando con restablecer la comunicación con el ex magistrado Gabriel Medrano, quien ya nos contaba que es la primera vez que está en un espacio en Twitter y pues ha tenido problemas para la conexión y para hablar en este espacio. Le quiero preguntar, doctor Medrano, ¿nos escucha? Sí, ahorita sí estoy escuchando muy bien. Bueno, perfecto, gracias. Quisiera ir con la misma pregunta que le formulaba a Celia. Bueno, es sobre este actuar del fiscal de la FESI, el señor Rafael Curuchiche, que presentó esta semana un antejuicio contra uno de los candidatos, el señor Edmond Mulet, candidatos a la presidencia. ¿Qué nos dice ese actuar del fiscal, del Ministerio Público, digamos, interfiriendo en estos procesos electorales? Y si es posible que le revoquen la candidatura al señor Edmond Mulet, doctor. Bueno, mire, entiendo que la Fiscalía, la FESI de la impunidad, esta semana ha ejecutado 2 acciones. Una, entiendo que es judicial, planteando alguna denuncia en contra de uno de los candidatos que integran binomio para la presidencia. Esto indudablemente y a mi criterio es una violación al derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de la libertad de expresión, porque aparentemente ese es el fundamento de esa denuncia, en la que se indica que se está obstruyendo la administración de justicia
y se hace una defensa de un juez que había abierto procesos contra algunos periodistas. Yo creo que esa denuncia obviamente va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y lo lógico es que sea rechazada in limine, o sea, de plano, por espuria. Eso considero yo, visto desde fuera, ese tema. Pero es más, esa defensa de los jueces, de acuerdo a la ley del organismo judicial, es una facultad, es una potestad y es una obligación de la propia Corte Suprema de Justicia. Si eso existiera, pues la competente es la Corte Suprema de Justicia para investigar y, y hacer los planteamientos y tomar las decisiones pertinentes. Existe una norma al respecto en la ley del organismo judicial, por una parte. Por la otra parte, hay una denuncia, entiendo que de propaganda anticipada, también contra el mismo candidato, planteada ante el Tribunal Supremo Electoral. En mi criterio, es una denuncia sumamente oficiosa, muy oficiosa. La autoridad suprema en un proceso electoral, en materia electoral, es el Tribunal Supremo Electoral. Hasta su nombre lo indica. Y esto es materia electoral. Y es la autoridad competente, el Tribunal Supremo Electoral, quien tiene sus órganos pertinentes para investigar y para sancionar esos casos de propaganda anticipada, que valga decir que también es otro de los lastres que hay en la ley electoral vigente por su escasa regulación, que da lugar a interpretaciones que no siempre son las más felices. No creo, y desde mi punto de vista muy personal, que el Tribunal Supremo Electoral vaya a cancelar una inscripción que está a estas alturas firme, completamente ya pasó por el registro de ciudadanos. No recuerdo si hubo impugnación ahí, creo que no, ante el tribunal, pero que es una inscripción firme. No creo que sea que vaya el Tribunal Supremo Electoral a anular una inscripción por esa queja oficiosa planteada desde la FESI. Muy bien, entonces ambos coinciden en que el Tribunal Supremo Electoral no tendría pues mayores elementos para revocar esta candidatura de Edmond Mulet. Lo que sí es cierto es que dentro de los partidos políticos hay una teoría que ellos manejan en campaña política, que es cuando hay incertidumbre sobre una candidatura, pierden muchos seguidores o pierden muchos posibles votantes los candidatos. Entonces, de alguna u otra forma, pues afecta a la candidatura de Edmond Mulet. Y bueno, quisiera aprovechar también que no se ha cortado la comunicación con el doctor Medrano para hacerle otra pregunta sobre esta inscripción y luego revocatoria de oficio del señor Manuel Valdizón que hizo el Tribunal Supremo Electoral hace algunos días. ¿Fue correcto este mecanismo para revocar de oficio la inscripción de Manuel Valdizón, doctor? Bueno, mire, no quisiera yo de calificar
correcta o incorrecta esa decisión. El registro de ciudadanos había tomado una decisión en cuanto a esa inscripción, la había denegado. El Tribunal Supremo Electoral conoció el recurso de nulidad planteado y el Tribunal Supremo Electoral declaró con lugar ese recurso y ordenó la inscripción. Aquí hay que hacer hincapié en que esa fue una resolución por mayoría. O sea, 3 magistrados estuvieron a favor de esa inscripción y 2 magistrados no lo estuvieron. Incluso un magistrado o una magistrada titular se excusó. Bueno, esto nos da lugar a tener muy en cuenta que hubo bastante discusión en esa resolución. Luego, el Tribunal Supremo Electoral deja sin efecto esa resolución que entiendo que no estaba firme. El Tribunal Supremo Electoral es una institución sui generis que tiene facultades reglamentarias, facultades administrativas, facultades jurisdiccionales. Y el artículo 125 de la ley electoral y de partidos políticos le las facultades que tiene el tribunal. Mi opinión es que haciendo una interpretación y una aplicación extensiva de esas facultades que tiene el tribunal, que en la norma que he indicado, que van de la A a la X, o sea, es una cantidad de facultades y atribuciones. Decía, haciendo una interpretación extensiva y una aplicación extensiva, pues yo creo que con esa base fue que el Tribunal Supremo Electoral revocó la resolución que anteriormente había dictado. Cabe aquí señalar, en cuanto de nuevo a la ley electoral y de partidos políticos, que antes de la reforma electoral del 2016, dentro del capítulo relacionado con impugnaciones en el proceso electoral, estaba contemplado un recurso llamado de revisión, que expresamente facultaba al Tribunal Supremo Electoral para revisar sus propias decisiones, ya fueran originarias o derivadas de la resolución de un recurso de nulidad. Claro que en esa reforma se eliminó esa norma y ese recurso, pero ahora con todo esto se ve la sabiduría que tenía esa norma o lo sabio de los legisladores que lo establecieron desde la primera ley electoral. Sé que la opinión que acabo de vertir en cuanto a esa interpretación y aplicación extensiva es controvertida, pero creo que viendo varias de las facultades, pues obró dentro de las atribuciones que esa norma de la ley electoral le da. Y es aquí importante señalar otro aspecto. Esa resolución fue por unanimidad de los magistrados, contraria a la primera, que fue por mayoría. Solo perdón, Ferdi, si me permitís, de lo que está diciendo ahorita el magistrado Medrano, creo que al final
esto me pongo a pensar, ahí sí que el magistrado sabrá mejor que yo, del tiempo que estuvo en el Tribunal Supremo Electoral y también como de la naturaleza que él mencionaba de Supremo. Y yo sé que también hay un principio que indica que no hay materia que no sea susceptible de amparo, pero si nos vamos como a esa naturaleza de supremacía en cuestiones electorales únicamente, ¿verdad? Del Tribunal Supremo Electoral, pues sí tiene cierta lógica que se puedan hacer esas revisiones, ¿no? Es decir, eh, si no tuvieran que salir o a ver, no fueran apelables eh, las decisiones que tomara el Tribunal Supremo Electoral, pues sí tiene una lógica, ¿verdad? Que se puedan hacer ese tipo de revisiones, pero pues en este caso, como bien lo menciona el magistrado, al perder también el Tribunal Supremo Electoral o bueno, no sé si perder, pero al no haber tenido esa, o al no haber disfrutado de esa supremacía, pues también cuesta un poco eh, saber si al final sí tienen que quedarse todas las decisiones dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral o entender, como ya les decía, pues que siempre está este principio que indica que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Pero tiene razón el magistrado, al final pues es un poco controversial porque sí, ¿verdad? En medios de comunicación pues vimos esta cuestión de esta innovación que yo ya les mencionaba también al inicio del espacio, estas innovaciones que muchas veces hacen, no solamente el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Lo hemos visto en otras instituciones, pero pues si al final la idea sí es que se mantenga esa supremacía en materia electoral dentro del tribunal, pues sí suena lógico que, que ellos mismos puedan entrar a conocer y ahí sí que, por mucho que suene un poco raro, pues que puedan entrar a hacer esas como reversiones de sus propias decisiones, ¿no? Creo que es algo que de igual forma podríamos seguir hablando de esto, pero sí creo que tiene un punto el magistrado. Sí, claro, por supuesto, y como lo decía el doctor Medrano, es controvertido pues este tema, ¿verdad? Porque varios abogados opinan que no tenía esta facultad o que no tiene la facultad el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ya hay antecedentes de que esto se practicó tanto en 2015 como en 2019 por la anterior magistratura. Hablo de la revocatoria de inscripción de candidatos, ¿verdad? Y bueno, y ahora quiero pasar a esta segunda parte para hablar de lo que se viene ahora y a qué le tenemos que poner atención a partir del lunes, que empieza oficialmente la campaña electoral. Y quiero remarcar algo que hoy se informó en la reunión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con los fiscales de partidos políticos. Se informó que solo los candidatos que tengan credencial podrán hacer campaña electoral. O sea, quienes estén formalmente inscritos, que ya no tengan ninguna problema en las cortes y ya tengan el documento que los acredita como candidatos y que también les da inmunidad. Este es un problema porque los fiscales se quejaron hoy que muchos de sus candidatos de los partidos políticos aún no tienen credencial porque hay un atraso en el Tribunal Supremo Electoral para las inscripciones de las diferentes planillas. Y es porque muchos de los candidatos todavía no han presentado las inscripciones. De hecho, se esperaban o se esperan más de 10,000 expedientes que se reciban en las distintas delegaciones del registro de ciudadanos para este fin de semana, ¿verdad? Entonces, eso sin duda será algún problema. Y sobre esto quiero preguntarle a Celia, eh, ¿a qué debemos ponerle atención en esta parte del proceso de la campaña? Antes de contestar la pregunta, digamos, con el contexto que ponías, nuevamente esto nos remonta a las reformas de 2016 que ha mencionado el magistrado. Y estaba pensando en eso hoy justamente porque si ustedes recuerdan, previo a 2016
no se tenía un calendario electoral tan apretado, vamos a ponerlo entre comillas. Cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Cosas buenas, no tenemos esta campaña anticipada terrible que teníamos antes desde un año antes de las elecciones, ¿verdad? Era una cosa terrible. Pero también, a ver, tal vez no quiero ponerlo en términos de bueno y malo tan en blanco y negro, pero algunos retos creo yo que tenemos que empezar a mencionar también de cara a que se abre este espacio de la CAME posterior al proceso electoral, es justamente ese reto que ha implicado para el Tribunal Supremo Electoral un periodo más corto de inscripción de candidaturas. Como bien dice Ferdi, van a ser más de 10.000 expedientes durante un fin de semana. Pónganse ustedes a pensar eso. O sea, creo que para cualquiera de nosotros nos llevan 10.000 expedientes a la oficina en la que estamos y es una cuestión de no acabar. Digamos que también se le pusieron más funciones al Tribunal Supremo Electoral con las últimas reformas de 2016, más no se dio ese fortalecimiento institucional en cuanto a mm, recurso, en cuanto a recurso humano. No voy a hablar del recurso económico porque vemos que ese sí lo tuvo, sí lo está teniendo para este proceso electoral, pero en cuanto a recurso económico, en cuanto a recurso tecnológico también, digamos que no ha habido una modernización que se ve ya tan necesaria dentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, pues todo eso va cayendo encima de los pocos, porque creo que sí hay que decirlo así, hay poco recurso humano teniendo en cuenta que tenemos un proceso electoral este año, ¿verdad? Entonces sí creo que esos podrían ser cambios que definitivamente hay que remarcar, ¿verdad? Cuando hablemos de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que puedan venir posterior a este proceso electoral. Ahora, en cuanto a qué le tenemos que poner atención durante la campaña, es, es al fondo de las cosas y es a lo que le tenemos que poner atención cada 4 años, ¿verdad? No a la forma en la que nos lo dicen, no al jingle que usan, no si están usando la canción del verano, no si están usando una canción que ya pasó de moda. Al final a lo que le tenemos que poner atención es a esos modelos de desarrollo que nos deberían de plantear los partidos políticos, ¿verdad? Al final los partidos políticos pues son esa representación que nosotros como ciudadanía, que no estamos dentro del gobierno, que no estamos tomando decisiones, vamos a tener. Entonces también tenemos que pensar, bueno, digamos que la cuestión de la ideología en Guatemala creo que ya es algo que se quedó muy atrás, ya cuestiones de ver partidos ideológicos y estas cosas. Creo que no nos va a tocar, por lo menos no a quienes estamos hoy en este espacio de Twitter, pero digamos que sí hay que pensar, ok, qué modelo de desarrollo me están proponiendo, qué ideas de políticas públicas, porque al final pues es la base, ¿verdad?, de las tomas de decisiones. Eso más que las peleas, más que recordemos también que ya vimos algunas organizaciones salir a decir que publiquen sus códigos de ética. Estas son cuestiones que pueden tener, no pueden tener, pueden estar escritas, ellos mismos pueden violar, pero al final lo que importa digamos, es saber que un partido político nos va a poder representar en el Congreso, nos va a poder dar mejores servicios públicos en lo municipal, en lo local. Entonces, eso es a lo que le tenemos que poner atención. Cómo nos están proponiendo darnos soluciones a los problemas que son tan evidentes, ¿verdad? Y a los que no tanto también, porque hay cuestiones más estructurales como la desnutrición, como la falta de educación, que también, pues, por cómo está configurado nuestro sistema, van a ser estos políticos quienes van a terminar decidiendo sobre ellas, ¿no? Entonces, sí creería que eso, al final, pues la campaña política va a ser la campaña política, los encontronazos también en los debates, si va a haber debates, los va a haber, pero el fondo, más que la forma, creo yo, es a lo que nos tenemos que ir. Y también exigirle a los candidatos y a las candidatas que nos los presenten, ¿verdad? Nos presenten esos modelos de desarrollo que tengan, porque si no, pues vamos a pasar otros 4 años sin saber para dónde vamos, sin tener como un destino más o menos compartido como población también, ¿verdad? Como país. Entonces creo que eso es bastante importante, tener una ruta.
no para 4 años, sino que para un más largo plazo. Creo que es algo que con lo que tenemos que empezar ahorita, porque si no, nunca lo vamos a ver en Guatemala. Gracias, Celia. Sí, ya como le decía, ponerle atención al fondo de las cosas, ¿verdad? Lo que nos dicen los partidos políticos. Doctor Medrano, ¿qué piensa de este problema que ya está generándose entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, de que pues, solo quienes tengan credenciales podrán hacer campaña? Y digo problema porque según el registro de ciudadanos, más de la mitad de los candidatos que se esperan no tienen credencial, entonces solo la mitad podrá tener, digamos, como esa ventaja de hacer campaña y la otra no. ¿Nos escucha, doctor Medrano? Bueno, creo que no nos escucha, no nos escucha el doctor Medrano. Mientras tanto, yo quisiera De comentarles también. ahorita sí estoy escuchando. Ok, ¿escuchó la pregunta? No, no. Le decía que Dígamela, por favor. al inicio hablábamos de este problema que Ah, se está generando entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, porque hoy se informó que solo quienes ah. tengan la credencial pueden hacer campaña electoral, pero hay datos del mismo registro de ciudadanos de que la mitad de los candidatos que se esperan no tienen esa credencial, entonces va a haber ahí una ventaja de un grupo sobre otro. Vea, no he escuchado bien la pregunta, pero más o menos intuyo de qué se trata. Eh, yo estimo, yo estimo que aquí la responsabilidad es de los partidos políticos. ¿Cómo va a ser posible que si desde el 20 de enero se tiene abierta la inscripción, lo dejen con esa costumbre de los guatemaltecos de dejarlo para última hora? Creo que es irresponsabilidad de las organizaciones políticas el que se acumule así el proceso de inscripciones y que aún no estén inscritos porque lo están haciendo tarde. No podemos culpar de todos los males del proceso electoral al Tribunal Supremo Electoral. Aquí es responsabilidad de las organizaciones políticas, como también en esta etapa de inscripción ha sido irresponsabilidad de algunas organizaciones políticas de presentar candidatos que tienen impedimentos para ser candidatos. Eso ha sido una irresponsabilidad que ha traído estos problemas que han habido en la primera etapa. No digo que todos los que tienen problema han caído en estos, pero sí algunos. Así que lo deseable es que en esta segunda etapa que entramos, los partidos políticos sean responsables, que se atengan a cumplir las normas que tiene la ley electoral establecidas para esta segunda etapa y que su propaganda, como lo decía muy bien la licenciada Celia, sea de fondo, que le presenten a la ciudadanía con visión de país sus planes de trabajo, que nos dejemos ya de cancioncitas y de regalitos y que ya a estas alturas, pues los ciudadanos también exijamos seriedad en los planteamientos. Por último, quisiera decir que todo esto que está pasado en esta primera etapa y que ojalá no haya tanta controversia en la segunda, no siga fomentando la apatía de la ciudadanía para participar. Los ciudadanos
debemos de participar. Y hay 20 o más opciones en cuanto a presidentes, en cuanto a diputados, para escoger la que creamos que es pertinente y conveniente para el país. No digamos que no hay cómo escoger. En 20, 22 opciones que hay, creo que sí lo hay. Debemos de tener una conciencia del voto, debemos de emitir un voto razonado y que toda esta problemática no aleje a la ciudadanía de las mesas electorales, sino que al contrario, que participemos y que participemos masivamente. Muy bien, gracias, doctor Medrano. Quiero leer un mensaje, un comentario que nos envía Alison Barrios. Dice, considero que sí podría haber campaña anticipada porque se está haciendo propaganda de forma gratuita al mostrarse ante la población como defensor de ciertas situaciones de la vida pública. No menciona aquí Alison a quién se refiere, pero supongo que habla del candidato Edmond Mulet, de quien hablábamos anteriormente. Y bueno, yo solo quisiera acotar algo sobre la campaña, lo que esperamos, ¿no? Y esperamos primero mucha utilización de redes sociales porque eh, a diferencia de hace 4 años no está restringido el uso de las redes sociales para hacer propaganda política. Lo único que está prohibido es que las organizaciones pauten, eh, pauten por medio de cuentas que no sean las oficiales. Entonces, si la ciudadanía detecta que se está pautando desde cuentas que no son las oficiales del partido, pues puede iniciar denuncias. Y también hay propaganda que es considerada prohibida, la que se vale, por ejemplo, de obras públicas, así como usar recursos del Estado. Y aquí quiero aprovechar para contarles que pueden visitar en plazapublica.com.gt una nota que cuenta cómo los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Vamos utilizaron 16 vehículos oficiales en sus asambleas de proclamación en enero pasado. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no ha emitido sanciones, o al menos no conocemos de ninguna sanción sobre estos hechos. Sobre eso le pregunto a Celia, eh, ¿realmente no hay capacidad del Tribunal Supremo Electoral para sancionar este tipo de hechos? Por ejemplo, campaña o hacer algún tipo de propaganda política valiéndose de obras públicas o de recursos del Estado, o es que simplemente no hay voluntad. No me atrevería a decir que en todos los casos no hay voluntad, porque si al principio partíamos de la idea de que hay discrecionalidad en la toma de decisiones de los magistrados, de algunos de los magistrados, al menos en esta primera etapa que tuvimos de inscripción de candidaturas, tal vez la podamos ver también en esta etapa en la que ya se hace campaña, ¿no? En cuanto al si hay capacidad, creo que es muy reducida. Digamos, yo les mencionaba, a partir de las reformas de 2016 se crearon la unidad de voto en el extranjero, la unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y la unidad de medios de comunicación, pero al final tenemos que ponerlo en un plano nacional, ¿no? Es un trabajo que se tiene que hacer a nivel nacional y yo les decía también, el recurso económico tal vez se tiene, pero no se ha encauzado correctamente para tener recurso tecnológico que ayude a hacer este tipo de evaluaciones, de investigaciones, el recurso humano definitivamente también, ¿verdad? Recurso humano capacitado, primero en cuanto al la normativa que manda la ley electoral y de partidos políticos sobre qué es campaña, qué no es campaña, qué es proselitismo.
y ya cuando nos vamos a la utilización de recursos, que al final lo que nos está diciendo esto es, hay un, hay una cancha que no es la misma para todos, ¿no? No estamos partiendo todos de la misma línea de carrera, sino que unos están un poco más adelante por lo mismo que tienen los recursos estatales, se pueden valer también que ahí sí, como dice Ferdi, es lo que podemos esperar ver, ¿verdad? Se pueden valer de inauguraciones de obras para decirle a la gente, recuérdense que yo soy el diputado por su distrito y le estoy trayendo esta obra junto con el alcalde, si lo que buscan es la reelección, ¿verdad? Entonces, eso es lo verdaderamente problemático, ese uso de fondos públicos que no permiten que la carrera pues al final sea democrática, ¿verdad? Porque no todos tienen el mismo acceso a esos recursos. En cuanto a los recursos estatales, no todos tienen tampoco o no todos tenían antes al menos, que fue otra de las cuestiones que se buscó compensar con las últimas reformas, no todos tenían antes acceso a medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, cambiar esto es lo que se buscaba con las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, más regresando a la pregunta, no creo todavía que existan ya las capacidades dentro del Tribunal Supremo Electoral. Eh, no las había en 2019, no creo que las haya ahora tampoco, no se ha aprovechado el tiempo, digamos, que se ha tenido justamente para hacer ese fortalecimiento. Entonces, ahí sí que la voluntad, que no podemos vivir de voluntades, ¿verdad? Pero la voluntad se tenía con estas reformas que se hicieron, como les digo, y si se quisiera hacer dentro del Tribunal Supremo Electoral, pues también tienen como esa base en la normativa. Pero no creo en este momento que el Tribunal Supremo Electoral ya tenga esa capacidad. También, como bien lo mencionaba el magistrado, hay algunas cuestiones que definitivamente tienen que cambiar, ¿verdad? Porque son un poco irreales. Me recuerdo de 2019 que lo mencionaba el director de la unidad de fiscalización de ese momento. Hay cuestiones como que se llama que algo del financiamiento que se haga se tiene que registrar 6 meses antes de que se dé el aporte. Y él nos mencionaba, él como contador nos decía, hay otra norma que dice que no se puede como hacer, actuar en adelantado, ¿verdad? No se puede tener no se puede adelantar una acción que no ha sucedido. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía faltan también, ¿verdad? Como hacer la ley electoral más entendible, también más aplicable, para que sea ese instrumento que pueda utilizar también la autoridad electoral, ¿verdad? Sí, claro. Gracias, Celia. Quiero leer un mensaje que nos envía la editora de Plaza Pública, Carol Sardeto, y es sobre que ella menciona que el artículo 35 de la Constitución de la República le permite a cualquier ciudadano emitir su pensamiento, y que además la Constitución protege el derecho de petición para cualquier ciudadano. En respuesta a el mensaje que leímos anteriormente. Y pues ya para ir cerrando este espacio, quisiera preguntarle al magistrado Medrano, ¿qué conclusiones saca usted de esta primera etapa del proceso electoral que va a cerrar en 4 días? Y si pudiera pues destacar al menos una decisión, vamos a decir, positiva o buena de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, yo creo que las conclusiones que podemos sacar son varias. Una, creo que en general, digo en general, ha habido una actuación apegada a la ley de parte del director del Registro de Ciudadanos. Dos, creo que
ha habido irresponsabilidad de las organizaciones, de algunas organizaciones políticas, al postular candidatos con evidentes impedimentos para ser candidatos a cargos de elección popular. Tres, nos ha dejado cierta incertidumbre, cierta falta de certeza en decisiones tomadas. Y aunque parezca una contradicción con lo anterior, creo que algo positivo ha sido la revocatoria de una inscripción que la propia autoridad electoral había autorizado. Muy bien, gracias, magistrado. Quiero leer otro comentario que nos envía Silvia Sea. Dice, el TSE se hace el ciego, el tonto con campañas anticipadas para algunos candidatos. Castiga a algunos y a otros no. Bueno, eso es algo que ya lo habíamos hablado acá anteriormente. Algo también que quisiera yo remarcar sobre la campaña electoral es que los partidos políticos, bueno, hay que poner mucha atención al gasto que hacen los partidos políticos en los diferentes mitines y otras actividades. Precisamente este día circuló en redes sociales una invitación de algunos locatarios de la terminal que tienen organizada una actividad para el lunes 27 de marzo, cuando se inicia la campaña electoral oficialmente. Entiendo, la apertura de la campaña de la candidata Sandra Torres, y en esta van a rifar electrodomésticos y otras cuestiones ahí. Entonces, esto de por sí implica un gasto, y si se desarrolla de esa forma, pues hay que ponerle atención, y todo esto lo tienen que reportar en el Tribunal Supremo Electoral. Y hay una herramienta que puede utilizar cualquier ciudadano si ustedes están interesados en fiscalizar a los partidos políticos, donde pues ellos reportan los gastos que tienen que hacer durante la campaña, y se llama cuentasclaras.tse.org.gt. Ahí pueden visitar cualquier persona, entrar y ver cómo están haciendo el gasto los partidos políticos, que pienso que es una manera de que la ciudadanía puede fiscalizar a las organizaciones políticas. Y quiero darle la palabra de último a Celia Luna, que si puede hablarnos de qué conclusiones saca de esta primera etapa del proceso electoral. Gracias, Ferdi. Pues como conclusiones, tal vez más como para nosotros como ciudadanía, ¿no? Estar bastante atentos también de ese trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Yo también pues siempre hago un llamado a no ser tan alarmistas. Ayer de hecho estaba leyendo un informe que hace DOCES, que es una de las organizaciones que participa en la misión de observación electoral de Guatemala, sobre monitoreo de medios que hacen ellos, tanto redes sociales como medios tradicionales. Y lo que ellos decían es, muchas veces nos quedamos nosotros como en nuestra burbuja de Twitter, bueno, sí, más que nada Twitter, ¿verdad? Twitter, Facebook, eh, y estos mensajes que se puedan ver de fraude electoral, que preocupan, por supuesto que preocupan. A mí me preocupa mucho por la institucionalidad, ¿verdad? No por los magistrados y por las autoridades que estén en este momento, sino por la institucionalidad del TSE y lo que significa para la democracia del país, o lo que debería de significar.
pero muchas veces nos envolvemos en estas conversaciones que vemos y creemos que ya, el país ya está ardiendo, ¿no? Y lo que ellos decían como este social listening que hacían, es que es muy baja todavía la conversación que se está teniendo sobre fraude electoral, ¿verdad? Y a esto unimos, pues, que los medios tradicionales son bastante complacientes con el gobierno, con las instituciones, con el mismo Tribunal Supremo Electoral, entonces no se escucha tanto sobre fraude electoral, ¿verdad? Como podríamos estar escuchando en otros espacios a nivel nacional. Entonces, creo que también es como una responsabilidad de los medios de comunicación también, ¿verdad? De quienes nos informamos por medio de los medios de comunicación, de repente no ser tan alarmistas, y ahí sí, como dijo el magistrado, creo que es una opinión impopular, pero, pero por esa misma como salvaguarda institucional que por lo menos a mí me interesa, sí creo que debemos tratar de ser un poco cuidadosos con los mensajes que compartimos, ¿no? Por supuesto, tampoco, esto no quiere decir, ahí sí que dejemos pasar y dejemos ser y dejemos hacer, sino que pues poner un poco más de cuidado en las cuestiones, ¿verdad? En los procedimientos, en las formas, sí, por supuesto, en lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, en lo que están haciendo también los partidos políticos. Comparto lo que decía el magistrado. No toda la responsabilidad la tiene el Tribunal Supremo Electoral y mucha responsabilidad sí la tienen los partidos políticos en cuanto a las candidaturas, ¿verdad? Que nos presentan, lo que nos ofrecen también, porque al final pues nosotros somos los electores. Entonces, también tenemos que abrir mucho los ojos en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los potenciales candidatos? ¿A quienes queremos ver representándonos en el Congreso? Y siempre exigirle a los partidos, exigirle a nuestras autoridades, eso sí, que siempre se hagan las cosas pues conforme a la ley, los procedimientos que no existen pues que no se los inventen tampoco, ¿verdad? Eh, y sobre todo que cuiden, que salvaguarden ese principio democrático, que al final también pues a lo que está llamado es a que haya una pluralidad en la participación, y eso es parte de la democracia, ¿no? Ver representadas las diferentes voces que hay en el país. Así que esperaríamos que lograr ver eso en esta siguiente etapa de campaña electoral, ya de cara a las elecciones que están a nada. Sí, correcto. Estamos a, a poco, pues, de esa elección. Es el 25 de junio, el día de las votaciones. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a todas las personas que se conectaron a este espacio de Plaza Pública y principalmente a nuestros invitados de hoy, Celia Luna y Gabriel Medrano. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a todos por haberse conectado a este espacio y los esperamos la próxima semana en uno nuevo. Feliz noche. Gracias a ustedes, Ferdi. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos.